A veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levanto, me basta tu amor, Dios eterno. Tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder en adoración, Dios eterno. Tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios, justicia y amor, me abrazan, Señor, te amo desde mi interior. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder en adoración, Dios eterno. Tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios, justicia y amor, me abrazan, Señor, te amo desde mi interior, Dios eterno. Tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. Y el clamor de mi ser es por ti, pues tal vez mi interior mi alma clamará. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. Y el clamor de mi ser es por ti, pues tal vez en mi interior mi alma clamará desde mi interior mi alma clamará.
tu gracia fluye en mi ser. Sobreabunda tu amor inundándome. Gracias, Cristo, libertador. Me salvaste, mi Redentor. Toma, Dios, mi vida, vasija de tu amor. A ti la dedico, por ver tu reino, Dios. Gracias, Cristo, libertador. Me salvaste, mi Redentor. Gracias, Cristo, libertador. Me salvaste, mi Redentor. Por ti puedo ver, tu vida encontré. Te amo, Dios, te amo, Dios. En mi corazón sellaste tu amor. Te amo, Dios, te amo, Dios. Por ti puedo ver, tu vida encontré. Te amo, Dios, te amo, Dios. En mi corazón sellaste tu amor. Te amo, Dios, te amo, Dios. Gracias, Cristo, libertador. Me salvaste, mi Redentor. Muy buenos días. Damos gracias a Dios por poder encontrarnos por este medio. Y ustedes desde sus hogares, estamos en la casa del Señor y bendecimos su nombre. El Salmo 100 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid al Señor con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Y entonces se habla de esa disposición de venir y de hacer las cosas con alegría, que es parte del tema que hoy tocaremos también. Esta semana miré un Facebook Live, el viernes precisamente, que comienza el Shabbat de los judíos. Aquí en esta ciudad tenemos una congregación judía
amigo de nosotros, el rabino Mark, donde alguna vez juntos tuvimos un servicio también unido, y miraba yo que el pueblo judío verdaderamente sí canta con alegría, es música desde el comienzo y canciones, y se canta y se lee la escritura y se da la reflexión, pero se canta. Diría yo que el 75% es música, y la música obviamente provoca alegría, despierta en nosotros una emoción bonita. Así que esa emoción bonita se despierte en ti esta mañana para unirte aquí y poder, ya hemos cantado, y poder juntos ahora escuchar también la palabra de Dios y orar juntos. Señor, gracias por este momento. Venimos ante tu presencia con alegría, Señor. Tu Espíritu Santo nos ha movido, ha despertado en nosotros el deseo de conectarnos, de poder adorarte como cuerpo tuyo que somos. Gracias, Dios, por tu presencia. Gracias, Dios, por la alegría y la paz que tú nos das. Bendice esta mañana cada uno de los hogares que se unen y a cada persona individualmente también. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno es el Señor que nos permite encontrarnos en este día precioso, domingo, primer día de la semana, donde celebramos a Jesús, celebramos su resurrección, y porque Él vive, nosotros también vivimos y viviremos más allá, incluso de la muerte. Qué alegría poder tener este encuentro virtual y sabernos un solo cuerpo, una sola comunidad, una sola gran y hermosa familia. Te agradezco profundamente que te conectes, que podamos estar aquí dispuestos a adorar a Dios. Esas canciones preciosas que Arturo cantaba, que nos elevan el espíritu y nos permiten poder unir nuestro corazón al corazón de Dios, porque Dios habita en medio de la alabanza. Pero bueno, hoy vamos a meditar en la palabra del Señor también, ¿verdad? Y entonces el tema que nos convoca es alegría y paz en tiempo de crisis. Y quiero invitarte a abrir tu Biblia, y sé que también aparece ahí el texto bíblico, qué bueno que tengamos esa facilidad, pero en una de las cartas del apóstol Pablo, esta carta a los Filipenses, en el capítulo 4, versículos del 4 al 9. Filipenses, capítulo 4, versículos del 4 al 9. Y dice así: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio.
Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí. Y el Dios de paz estará con ustedes. Hablar de alegría en medio de esta pandemia, de esta crisis global que vivimos, suena contradictorio. Y en verdad lo es. Pero quien dice, alégrense, y que insiste a los cristianos de Filipos, alegrarse, es el apóstol Pablo, que lo hace desde la prisión. Está allí por causa de su predicación, que le escribe a la iglesia que también está viviendo una crisis, porque la iglesia en este tiempo está siendo perseguida, donde los cristianos y las cristianas están poniendo su vida en riesgo, porque el imperio les está persiguiendo a causa de su mensaje del amor de Dios, acerca de su mensaje, acerca de Jesucristo. Entonces, están pasando una verdadera crisis. Y el apóstol usa como 10 veces, más o menos, la palabra en diferentes momentos de la carta pastoral que escribe, la palabra alégrense. Tanto así que el libro o la carta a los filipenses es conocida como la carta de la alegría. El relato de la visita de Pablo a Filipos. Filipos es una ciudad que permitía la entrada a Europa. Era un puerto, y los que venimos de un puerto como yo, del hermoso puerto de Talara en el norte de Perú, sabemos lo que significa vivir en una ciudad que es puerto también. Y el relato de la visita de Pablo a Filipos lo encontramos en el libro de Hechos capítulo 16. Te invito a leer el libro de los Hechos capítulo 16 y ahí vas a encontrar cómo es que llega Pablo a Filipos y funda esta comunidad de fe. Y entonces, cuando él escribe la carta más adelante, como 10 años después, esta carta es dirigida a los filipenses, a la gente que vive, que reside, a la comunidad de fe que vive en Filipos. Y más o menos esto sucede como en el año 49-50 después de Cristo. Y allí Pablo, en Filipos, funda la primera comunidad cristiana europea. Y Filipos se convierte en un centro importante de la fe cristiana. Entonces, llegó incluso a ser llamada como la pequeña Roma. Sí, la comunidad de fe, la iglesia de Filipos en el primer siglo, la pequeña Roma. Y entonces, Pablo, escribiéndoles a los cristianos y cristianas que están en Filipos, les anima, les insiste a que se alegren. Es interesante porque la palabra que usa aquí Pablo, jará, que significa gozo, alegría, y usa el infinitivo heiraín, que significa alegrarse, estar contento, estar gozoso, estar lleno de gozo. Vienen del griego y es la misma palabra que la encontramos en otra de sus cartas, en la carta de Gálatas, escrita por el apóstol Pablo también, y donde en el capítulo 5 hace referencia al fruto del Espíritu. Y allí, en el fruto, que son 9, pero que es un solo fruto, con 9 características, que son características propias de una vida llena del Espíritu Santo, de una vida de comunión con Dios.
Y ahí encontramos en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, el fruto del Espíritu. ¿Y qué dice? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe, bondad. Y allí está la misma palabra usada en Filipenses. Alégrense, estén gozosos. Porque el gozo al que se nos hace referencia en la palabra de Dios es obra del Espíritu de Dios que habita en nosotros. Es fruto del Espíritu. Es algo asombroso que estas palabras, cuando escribió Pablo la carta con su llamado a la alegría, se encontraba preso y corría el riesgo de perder hasta la vida. Y es en esa situación de crisis que él se atreve a invitar, a hacer un llamado a los cristianos de aquel entonces a que vivan alegres. ¿Por qué? Porque aunque las circunstancias eran adversas, aunque vivían en medio de una crisis, aunque quizá el dolor, la oscuridad y la muerte les rodeaba, siendo un fruto del Espíritu, entonces una energía interna, un poder que obra la presencia de Dios en nosotros, y podemos mantenernos y sentir esa alegría, esa fuerza de la vida, esas ganas de seguir adelante, de conquistar, de soñar, de planificar, porque es el gozo del Señor, como dice una canción que solía cantar y que de vez en cuando la canto. El gozo del Señor mi fortaleza es. Es el gozo que experimentamos de tener a Dios en nuestras vidas. Y cuando tú tienes a Dios en tu vida, tú enfrentas la vida, caminas la vida, te posicionas en la vida desde el fruto del Espíritu. Y hoy es pensar en el fruto de la alegría, del gozo. Y entonces respondes desde esa energía, desde ese poder. No, las circunstancias no definen el comportamiento de un cristiano o de una cristiana. Lo hemos dicho repetidamente porque lo creemos y porque insistimos en vivir de esa forma nosotros mismos. Esa alegría que no nos abandona por más adversas que sean las circunstancias. Es real la pandemia que estamos viviendo. Es real el dolor que causa la muerte de seres queridos. Estoy viviendo una experiencia fuerte cuando seres amados o un padre y un hermano de una persona que amo profundamente, una amiga hermana, parte a la presencia del Señor a causa de esta pandemia. Por supuesto que es real y es pesado y a veces eso afecta nuestra vida. Pero la alegría y el gozo que experimentamos no nos abandona ni en las situaciones más extremas que podamos enfrentar, porque Dios vive en nosotros, porque no estamos solos, porque Él lo dijo: yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y eso es una realidad y eso es una verdad. Es caminar en esperanza siempre, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Aleluya. El apóstol Pablo quiere que tratemos de ver más allá de lo que tenemos enfrente. Esa es la razón por la cual nos dice: alégrense una y otra vez. Porque sabe lo radical de esa alegría. Su radicalidad consiste en que puedo ir más allá de las circunstancias que me toquen vivir y experimentar la fortaleza del Señor y el poder que tenemos cuando a través de la fe dejamos que esa alegría fluya, inunde nuestra vida.
porque es un fruto del Espíritu Santo. Nace del interior y entonces podemos vivirlo y compartirlo. Y esa energía y ese poder y ese fruto del Espíritu nos sostienen y nos permiten entonces vivir gozosos, sabiendo que Dios está a nuestro lado, sea cual fuera las circunstancias que nos rodean. El gozo tiene que ver con la alegría permanente del individuo que cree en Cristo. Ahí está la diferencia. Y la iglesia está llamada a experimentarlo, a vivirlo, a ponerlo en práctica. Puede que el edificio esté cerrado en este momento, pero la iglesia sigue trabajando, sigue sirviendo, sigue creyendo, sigue confiando, sigue gozándose. Porque la iglesia somos tú y yo. Nosotros somos la iglesia. Y como dice el libro de Hechos en el capítulo 2, versículo 46. Perseverando unánimes cada día en el templo, en el partimiento del pan y en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿De qué está hablando Hechos capítulo 2, versículo 46? De ese elemento del gozo distintivo de los primeros cristianos, de la iglesia del primer siglo. Unánimes cada día en el templo y en las casas. Hoy es el tiempo de adorar a Dios desde nuestras casas. Hoy es el tiempo de compartir nuestro amor y nuestra fe y nuestra alegría con los que Dios va poniendo en nuestro camino, que probablemente estén sufriendo una experiencia dolorosa a causa de esta crisis y de esta pandemia. Pero ahí estamos los cristianos y las cristianas para llevar el gozo del Señor donde quiera que vayamos. La alegría, tanto como la tristeza, son fuerzas interiores, es una energía que busca muchas veces llevarnos por la vida de una o de otra manera. Pero creo que la tristeza es tan válida como la alegría. Pero cuando la tristeza se posesiona, se queda por largos tiempos, cuando la tristeza es la respuesta a las situaciones que nos ocurren, entonces hay que tener cuidado, porque la tristeza puede convertirse, así como la alegría se convierte en una energía interior que te permite avanzar y celebrar la vida y seguir soñando. La tristeza puede convertirse en una energía interior que busca contraer, comprimir, limitar a veces la propia existencia. No debemos quedarnos en la etapa de la tristeza o de la queja, porque pueden ser destructivas. Corremos el peligro de quedarnos en la oscuridad si decidimos entristecernos por tiempos largos o quejarnos por todo. Y el desafío es caminar hacia la luz. La tristeza es una experiencia legítima, tan humana como otra experiencia y otra emoción. Pero también el apóstol Pablo dice en una de las cartas a los cristianos en Tesalónica, dice, entristezcanse, pero no como los que no tienen esperanza. Por supuesto que vienen momentos de tristeza a nuestras vidas. Por supuesto que ver partir a seres humanos que queremos, siervos y siervas del Señor, a gente que amo profundamente y que son esa familia extensa que Dios me ha regalado, por supuesto que causa tristeza en mi vida. Y supongo y creo que en la tuya también. Pero saber que no nos entristecemos y nos quedamos ahí postrados, agachados, encorvados, con el peso del enojo, de la tristeza, de la ira, del coraje que a veces provocan esas situaciones de vida, sino que la siento y la entrego al Señor
y me permito sentir el gozo del Señor, porque es el gozo el que va a ser mi fortaleza, mi fuerza para seguir avanzando y creyendo en la vida y saboreando y disfrutando la vida. La tristeza y la alegría son posturas ante la vida. Son dos modos de pararse y de enfrentar la realidad que nos rodea. La pregunta para nosotros hoy es, ¿estás viviendo con alegría en medio de la crisis o me estoy dejando detener por esta crisis? ¿Decido vivir con alegría esta crisis, con el gozo del Señor, caminar en medio de esta crisis, de esta pandemia? ¿O dejarme detener por esta crisis que se vive globalmente? Estar alegres es una posición radical frente a la vida, porque hay que esforzarse. De vez en cuando Oscar y yo solemos escuchar un poema, más o menos de los años 20, se le conoce como Desiderata. Te invito a escucharla de vez en cuando. Desiderata es un poema y una palabra que quiere decir una lista de deseos. Y una de las cosas, de las muchas que me gustan, y por eso le escucho una y otra vez este poema, es que hay que decidir ser feliz y hay que esforzarse por ser feliz. Porque por supuesto que a veces las situaciones difíciles, una crisis, una pandemia, son situaciones difíciles que pueden traer tristeza y dolor a nuestras vidas. Pero frente a esa realidad, el cristiano y la cristiana decide enfrentarlo con Dios en su vida. Y entonces, es la respuesta desde el amor, es la respuesta desde el fruto del Espíritu, es la respuesta desde la fe que nos permite y nos invita y nos desafía a vivir en esperanza. La alegría verdadera y duradera es más que un sentimiento. Cuando tú escuchas afuera, hay que alegrarse, hay que estar alegres, y la gente, uno ve cómo se alegra. Pues el fruto del Espíritu Santo es más que ese sentimiento breve que puede surgir y que lo pueden experimentar muchas personas, aún personas que no creen en el Señor. Y muchas veces esa alegría es porque todo nos está yendo bien, o es porque nos sentimos que todo está bien. Entonces estamos bien y de pronto hay un sentimiento agradable de alegría. De hecho, Pablo tiene esa alegría aún cuando las cosas no salen bien. Y esa es la diferencia entre la alegría de afuera y la alegría del fruto del Espíritu Santo que podemos experimentar en nuestro interior. Aunque las cosas vayan mal, decido creer, decido celebrar, decido continuar. El profeta Habacuc, en el capítulo 3, versículos 17 a 18, te invito a leerlo. Es una canción, es una oración. Te invito a buscar en la Biblia o en tus aparatos digitales. Ir al libro de Habacuc en el Antiguo Testamento y leer el capítulo 3 del 17 al 18. Habacuc dice estas palabras: aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. Para un pueblo agricultor, para un pueblo que vivía de la cosecha y del ganado, el que no haya cosecha, el que no haya siembra, el que no haya animales,
Es una crisis enorme, grande, porque si no había eso, no había posibilidad de vida. Ese contexto debe estar cuando leemos Habacuc, que quizá nosotros los cristianos de ciudad, modernos, no logramos entender en su totalidad. Pero se trata de una confianza, de una afirmación a un pueblo que vive del granado, de la tierra, del campo. Y al no ver todo eso, ¿qué le espera? Desolación, muerte, abandono. Pero aquí vemos las palabras preciosas, llenas de fe, de Habacuc, el profeta. Aún así, yo, Sonia, me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, porque es Dios mi libertador. Tómalo y hazlo personal, como yo lo acabo de hacer, y hay que vivirlo. Y quiero terminar con una pequeñísima reflexión de un rabino. Se dice que una persona que acababa el día se fue y se veía feliz. Y alguien dice, seguramente le fue bien, por eso se le ve feliz. Y el rabino dice, no, creo que estuvo alegre, gozoso, por eso le fue bien. Amén. ¿Se puede entonces estar alegre en medio de la crisis? ¿Se puede tener paz en medio de la crisis? El apóstol Pablo era un príncipe judío, fariseo de fariseos, un hombre que había alcanzado una posición en el mundo de aquel entonces. Incluso dicen algunos historiadores, si él no se hubiera hecho cristiano, él hubiera resaltado como un gran pensador en el mundo en el que él vivía. Pero un día, mientras perseguía a los cristianos, tuvo un encuentro con Jesús. Marcó su vida para siempre. Y le pregunta a él, cuando se cae del caballo y queda ciego, Señor, ¿quién eres tú? Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué quieres que haga? Y obedece a Jesús, pero se encuentra no con el Jesús vivo, se encuentra con el Jesús resucitado. Por eso dicen también que el apóstol Pablo, o Saulo de Tarso como se llamaba, es la prueba, la evidencia de la resurrección de Jesús, porque él de allí se transforma de perseguidor a perseguido, pasa de una posición de ser élite a la posición de andar escapando por llevar el mensaje de Jesucristo. Y él escribe esta carta desde la prisión, y hace 2000 años atrás, sus palabras que han sido leídas, pero que yo quiero tomar en la parte en que él dice, así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. En otra versión dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Si hay alguien que sufría y la pasaba mal
y tenía crisis continua, ese era el apóstol Pablo. Alguien dijo que no era como los predicadores de hoy que dicen en qué suite me tocará ahora dormir. El apóstol Pablo quizás se preguntaba en qué cárcel me tocará ahora, porque ese era el sufrimiento que pasaba, azotado, apedreado, castigado, no la pasaba bien. Y él dice, todo lo que yo fui, lo dejé y lo tuve por basura por amor a Cristo. Comenzó su vida con un propósito diferente, vivió para la causa de Cristo. Y él dice estas palabras reveladoras, porque ¿qué pasa cuando una persona está en prisión, en un espacio privado de su libertad? ¿Qué puede pasar? Obviamente puede salir lo peor de un ser humano. Quejas, lamentos, resentimientos, culpa contra sí mismo, deseo de castigarse a sí mismo. Sin embargo, él dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones, nuestros pensamientos. Mahatma Gandhi, el gran impulsor, abogado, líder del movimiento independentista del Imperio Británico en la India, y quien fue también el que creó el movimiento pacifista del cual Martin Luther King tomó para la lucha de los derechos civiles, dijo estas palabras: la persona que no está en paz consigo misma será una persona en guerra con el mundo entero. La persona que no está en paz consigo misma será una persona en guerra con el mundo entero. Tener paz con Dios es algo sencillo. Como 2 y 2 son 4. ¿Cómo se puede tener paz con Dios? Paz consigo mismo. El mismo apóstol en otra carta, él dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al igual que la alegría, la paz no es el fruto de las circunstancias externas. La paz y la alegría son señales de acción de Dios en la vida nuestra. Y paz no es ausencia de problemas, es la confianza en que Él siempre está a nuestro lado. El apóstol añade, dice, por último, hermanos, piensen, y da una lista de virtudes, valores importantes, en todo lo agradable, todo lo que tiene buena fama, toda clase de virtudes, digno de respeto, lo recto, lo puro, lo agradable. Es decir, el apóstol nos da aquí una pauta interesante, que en vez de ponerse a pensar en cosas negativas estando en la cárcel o en medio de la crisis, él valora cosas buenas. Él aprecia y él dice, hay que mirar el lado positivo de las cosas. Cuando nos enfocamos en lo negativo, podemos quedarnos en la oscuridad, podemos quedarnos amargados, resentidos. Cuando nos enfocamos en el lado positivo, podemos avanzar, podemos tener y experimentar la paz. La paz entonces es el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Está también como el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ni las circunstancias más extremas pueden turbarnos, porque Dios vive en nosotros y su compañía nos da las fuerzas necesarias. Cuando dice, piensen en lo verdadero, lo digno de respeto, lo recto, lo puro, lo agradable, lo que es de buen nombre, lo que tiene buena fama o lo que merece ser alabado, está diciendo, centra tu mente
en estas cosas, cosas positivas. Implántalas en tu corazón. Fija tu mente en esas cosas. Nos está diciendo el secreto de vivir en medio de la crisis. Está preso, pero sobrevive, pero avanza. En otra carta, él dice, olvidando lo que queda atrás, prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Entonces, él nos dice que los recuerdos malos hay que dejarlos atrás y hay que proyectarnos hacia adelante. Que es importante entender esto, olvidando lo que queda atrás. La alegría y la paz entonces viene de Dios, son fuentes de energía para continuar en la vida. Se cuenta la historia de una persona que iba a un avión que está por despegar. A un lado del avión, la ventana estaba iluminada por la puesta del sol con hermosos colores, pero al otro lado, la otra ventanilla, estaba una tormenta. Estaba todo oscuro. Cuando el avión comenzó a moverse, una voz suave dentro de la persona le dice, al igual que los dos pasajes que ves por las ventanillas, tu vida va a tener tiempos felices y preciosos, pero también van a haber sombras oscuras. Hoy quiero enseñarte una lección para evitarte el sufrimiento en el futuro y para que permanezcas en paz y alegría. Cualquiera sea la ventanilla por la cual estés mirando, vas a llegar al destino. Es decir, podemos decidir tener la alegría y la paz de Dios o lo contrario. Y como siempre decimos, esto es algo de Dios y lo podemos experimentar. ¿Cómo? A través de la oración. Cuando nos reconocemos seres frágiles, dependientes ante Dios. Podemos ser fuertes, sabemos nuestra capacidad, no negamos que nos amamos a nosotros mismos, pero ante Dios, toda persona debe reconocer que es frágil. Ante Dios, toda persona debe rendirse. Ante Dios, toda persona puede tener y debe tener la capacidad de decirle, Dios, obra en mí. Y con solo segundos de oración y un corazón humillado ante Dios, podemos obtener. En estas semanas he estado hablando del profeta que dice, a través del mensaje, y dice, Dios, me buscaréis y me hallaréis y me buscaréis de todo vuestro corazón. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios paz y alegría, y lo vas a recibir, lo creo 200%. En cualquier momento que decidas tú rendirte ante Dios y decirle, dame de tu paz y la alegría, que el fruto sea real en mi vida, va a pasar. Señor, nadie hay más grande que tú. Tú creaste de la nada todo lo que vemos. Tú eres quien nos sostiene. Y aquí estamos en tu presencia. Necesitamos de tu paz y tu alegría ahora, Señor. Padre, concédenos
Tu palabra dice que si pedimos alguna cosa conforme a tu voluntad, tú nos escuchas. No te estamos pidiendo nada material, no te estamos pidiendo nada imposible, te estamos pidiendo lo que tú quieres que te pidamos. Llena nuestras vidas con tu paz y tu alegría, Señor, para atravesar este momento de crisis, para seguir caminando con tu luz. Oh Dios, Padre, bendice, ayúdanos a dejar el pasado donde tiene que estar, sepultarlo, no llevarles flores nunca más a lo que está sepultado y mirar hacia adelante para llegar a nuestro destino, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Buenos días, queridos hermanos en la fe. Mi nombre es Bexy Belmonte, soy la cotesorera del Ministerio de la Mujer y hoy les traigo un texto bíblico que me ayudó mucho en este tiempo de pandemia, confortó mucho mi vida, mi alma y mi corazón. Y es el Salmo 23, que está en el libro de los Salmos. Y la palabra de Dios dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundes aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi lámpara y mi copa no se apagará. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirá todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Quiero compartir algunos anuncios que son importantes para la vida de la iglesia a nivel local. En una primera parte, quiero invitar a todos los varones de la iglesia a que se encuentren mañana lunes en los jardines de la iglesia, que traigan su silla de playa o puedan tomar una de aquí de la iglesia y guardando la distancia social requerida, usando máscaras, puedan encontrarse aquí con el pastor Oscar y puedan tener un tiempo de verse, de abrazarse de esta forma, solo a distancia con el codo, de poder conversar y tener un tiempo de oración juntos. Sé que algunos van a traer algunas cositas sencillas para compartir, un tiempo de celebrar. Así que mañana lunes a las 7 de la noche, todos los varones invitados en el jardín de la iglesia. Nosotros estamos ubicados en Winston-Salem, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Para la gente que sé que se conecta de diferentes partes del mundo, este es un anuncio, por supuesto, local. También este viernes, julio 31, a las 7 de la noche, el Ministerio de Mujeres tiene un servicio de adoración en la plataforma Zoom, así que todas invitadas a conectarse, y si quieres ser parte, pues déjanos saber para enviarte los códigos y todo requerido para que tú puedas entrar y ser parte de este tiempo de adoración. Un tiempo entre amigas, entre mujeres, entre seguidoras de Jesús. Así que únete a estos tiempos que serán de bendición total. Y por supuesto nuestro estudio bíblico este miércoles a las 7:30 también por Facebook Live. Formas de poder seguir caminando y fortaleciendo nuestra fe y que podamos entonces poder seguir avanzando alegres y en paz como pueblo de Dios en medio de esta época que nos ha tocado vivir.
Que el Señor de la paz te dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que no depende de las circunstancias externas. Que el Señor de la paz te bendiga con su paz, no importando las circunstancias que te rodeen. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor pueda ser esa fuente del fruto de su Espíritu y puedas experimentar el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la templanza, la fe. Que la alegría y la paz fluyan en tu corazón hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.